Vamos, hermanos, a Proverbios capítulo 1, versículos 20 al 23. Proverbios capítulo 1, versos 20 al 23. Hemos estado estudiando el libro de los Proverbios, pero en esta mañana, hermanos, hay algo especial acerca de este mensaje. Varias cosas. Bueno, primero, no sé si lo han pensado, pero este es el último mensaje matutino del 2022. Es el último mensaje matutino del 2022. Pero más que eso, este mensaje es muy especial porque hasta ahora quien ha estado hablándonos es Salomón, obviamente inspirado por el Espíritu Santo. Salomón nos ha estado hablando hasta ahora, inició introduciendo el libro de los Proverbios. Y nos dice, he aquí yo voy a utilizar el medio proverbial para traer esta mina de conocimiento. Y luego él pasa a hablar con su hijo. Comienza a hablar con su hijo. Comienza a dar instrucción. Comienza a impartir conocimiento a su hijo. Como vimos en el versículo 10, la semana pasada, él comienza a hablar con su hijo y le dice, hijo, si los pecadores te quisieran seducir, no se los consientas. Si los pecadores quieren engañarte, dice otra versión, no consientas. Él continúa hablando con su hijo en los versículos 11 al 19 y le dice, hijo, voy a explicarte por qué razón yo voy a dar una recomendación radical que luego da en el versículo 15, si los pecadores te quieren seducir, apártate de ellos. Hijo, te estoy dando estas recomendaciones porque el final de los incrédulos, de los impíos, es siempre caer en sus propias trampas. Porque sus caminos es la autodestrucción. Hemos estado viendo a Salomón hablando con su hijo. Pero este mensaje, como dije, es muy especial porque ahora viene a la escena un predicador distinto. Entra a la escena un predicador distinto que tiene por nombre la sabiduría. Dice Proverbios 1, 20 al 23. La sabiduría clama en la calle, en las plazas alza su voz, clama en las esquinas de las calles concurridas. A la entrada de las puertas de la ciudad pronuncia sus discursos. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores se deleitarán en hacer burla, y los necios aborrecerán el conocimiento. Versículo 23. Volveos a mi reprensión. He aquí derramaré mi espíritu sobre vosotros. Os haré conocer mis palabras. Vamos a orar. Oh Padre Celestial, como cantábamos, alabad, alabad, alabad al gran Rey. Tú eres, Señor, ese gran Rey. Eres el único digno de gloria, honra y precio, adoración. Oh Padre, ven esta mañana por tu Espíritu y ayuda a tu pueblo aquí reunido para que al escuchar el mensaje podamos ver la hermosura de su contenido. El poder del Evangelio, Señor, presentado por este predicador. Te pedimos, Señor, que nos ayudes en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, Salomón le está hablando a su hijo, le habló a su hijo y ahora viene este nuevo personaje y se introduce en esta porción del libro de los Proverbios del capítulo 1.
Ahora notemos aquí que ya no es Salomón, como dije, quien está hablando. Está hablando un predicador que se denomina la sabiduría. Ahora llamamos a este personaje un predicador por la actividad que él realiza y que se describe en los pasajes que hemos leído. Le hemos llamado un predicador por la actividad que él está realizando. Dice el pasaje que él clama, él está alzando su voz, él pronuncia discursos. Esas son las actividades de un predicador. Ahora, teniendo en cuenta que aquí viene a introducirse un predicador, debemos hacernos 3 preguntas y sobre la base de esas 3 preguntas vamos a analizar el mensaje de esta mañana. ¿Quién es el predicador? ¿Quién es el predicador? ¿Cómo predica el predicador o cuál es el método que utiliza este predicador? ¿Y cuál es el contenido de su mensaje? En primer lugar, ¿quién es el predicador? Si hacemos una lectura cuidadosa de este pasaje y consideramos las propiedades personales que se describen aquí, veremos que todas las cosas que se dicen que la sabiduría ha de hacer, todas las cosas que se prometen, que promete la sabiduría, son una personificación peculiar. Y se refieren a nadie más y a nada menos que a nuestro Señor Jesucristo. Cuando se dice la sabiduría, este predicador, por su actividad, como le hemos llamado, estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Ahora te preguntas, me imagino, ¿por qué decimos que este predicador es el Señor Jesucristo? Bueno, lo decimos porque la sabiduría considerada solo como una cosa no puede llamar a los pecadores, como lo vemos en el versículo 23. Fíjense que dice, volveos a mi reprensión. ¿Ves? La sabiduría solo como una cosa, sabiduría solo como retención de información, aplicación de información, no puede hacer eso. Aquí la sabiduría está proclamando un mensaje y dice, volveos a mi reprensión. La sabiduría considerada simplemente como una cosa no puede dar su espíritu. Eso es lo que dice también en el versículo 23. He aquí derramaré mi espíritu sobre vosotros. Esas son cualidades que solamente pueden ser poseídas por nuestro Señor Jesucristo. Él es la sabiduría. Ahora también existen otros pasajes en las Escrituras que describen a Cristo como la sabiduría. Vamos a 1 Corintios capítulo 1, versículos 20 al 24. 1 Corintios capítulo 1, versículos 20 al 24. Dice así, 1 Corintios, capítulo 1, 20 al 24. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el polemista de este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. No dice que Cristo contiene sabiduría de Dios. Él es sabiduría de Dios. Cristo es la sabiduría de Dios. Él es esa sabiduría que está predicando aquí en el libro de los Proverbios.
Ahí mismo en el capítulo 1, 1 de Corintios, miren el verso 30. Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención, para que, tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Él es la sabiduría. Colosenses capítulo 2, versículos 1 al 3, no tienen que buscarlo. Porque quiero que sepáis que gran lucha tengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que me han visto en persona, para que sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quien está escondido todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Cristo es la sabiduría. Él es ese predicador que está hablando aquí en el libro de los Proverbios. Aquí, hermanos, tenemos a Cristo, el Hijo de Dios, el Verbo encarnado. Vemos a Cristo aquí mucho antes de venir a ser ese niño nacido, antes de venir a la humanidad. Vemos a Cristo aquí en el libro de los Proverbios. Él es ese predicador, Él es la sabiduría. Hermanos, si no es acaso eso una cosa gloriosa. ¿No es acaso eso una cosa gloriosa? El Espíritu Santo ha inspirado a Salomón para que ahora trajera las palabras del Verbo. Las palabras de Cristo. ¿Eso no hace esto algo más hermoso? Salomón fue el hombre más sabio que nunca ha existido en esta tierra. Dice la palabra que el Señor le dio a Salomón un corazón sabio y entendido, de modo que no ha habido ninguno y no habría nadie como él. El hombre más sabio de la tierra. Oh, hermano, pero qué cosa más gloriosa. Aquí tenemos la voz de la sabiduría. He aquí la voz del predicador, hermanos, qué cosa más gloriosa. Uno más sabio que Salomón está hablando. Uno más grande y más sabio que Salomón. Amigo, hermano, quiera el Señor que en esta mañana tú escuches el mensaje de este predicador. Bueno, hemos respondido a la primera pregunta, ¿quién es el predicador? Y como hemos visto, el predicador es Cristo Jesús, Él es la sabiduría. Segunda pregunta, queremos saber, ¿cómo predica el predicador? ¿O cuál es el método que utiliza el predicador? Bueno, miren en los versos 20 al 21, dice, la sabiduría clama en la calle. En las plazas alza su voz, clama en las esquinas de las calles concurridas, a la entrada de las puertas de la ciudad pronuncia sus discursos. Hermanos, aquí podemos ver que ese predicador trae su mensaje de una manera abierta y sin discriminación. Eso es lo que vemos aquí. La sabiduría está trayendo su mensaje de manera abierta y sin discriminación. Trae su mensaje en la calle, en las plazas, en las esquinas de las calles concurridas, en las puertas de las ciudades de una manera abierta a todos. Trae su mensaje. El predicador clama en la calle, allí donde pasan los hombres de un lado a lado. Trae su mensaje en las esquinas concurridas, allí donde hay tráfico, donde hay una acumulación de personas. El predicador alza su voz en la plaza.
Esa plaza allí donde los padres llevan a sus hijos y a sus esposas fuera de los confines privados del hogar. Allí donde van los enamorados, los jóvenes, a comer alguna merienda. La plaza, lugar público, lugar accesible a todos. El predicador pronuncia sus discursos en la entrada de las puertas de la ciudad. Todos los ciudadanos pasan por allí. Los ricos, los pobres. El mensaje de la sabiduría no llega a unos pocos elegidos. El mensaje de la sabiduría no es solo para los ricos o aquellos que pueden pagar una entrada costosa. El mensaje de la sabiduría no se presenta en secreto. No se discute en una logia o en una sociedad privada o secreta. Es un mensaje abierto. Es un mensaje para todos. Es un mensaje sin discriminación. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 dice: después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas. Ahí la hermosa imagen del resultado de la predicación de la sabiduría. Es para todos. No importa el país, la nación o la lengua que hables. El mensaje de este predicador es para todos, es sin discriminación. El predicador transmite su mensaje no en secreto, abiertamente, sin discriminación, pero también es un mensaje que se transmite con intensidad. ¿Cómo predica este predicador? Bueno, de manera abierta para todos, pero lo hace con intensidad. Miren los versículos 20 y 21 de nuevo. Dice: la sabiduría clama, clama. En la calle, en las plazas, alza su voz, clama. Según la Real Academia de la Lengua Española, la palabra clamar significa emitir palabras con vehemencia o de manera grave y solemne. El hebreo aquí quiere decir dar un grito resonante, gritar en voz alta, en convocatoria o exhortación. Esta palabra tiene la connotación de que es un mensaje intenso. El predicador está hablando a todos los hombres y lo hace de manera intensa. Él clama. Estos son los momentos en que quisiera tener la voz del pastor Martin para hablar duro, pero no puedo. El predicador habla aquí con fuerza impetuosa. La intensidad de este mensaje indica que Cristo no se contenta solo con llevar información a tu mente. ¿Ves? La intensidad con la cual el predicador habla no es porque quiere solamente llenar tu mente de información. Él quiere penetrar a tu corazón. Es con intensidad. Él quiere que escuches el mensaje. Quiere que ese mensaje penetre. Oh, hermanos, y no solamente vemos la intensidad del mensaje de este predicador en la manera como lo clama, como lo presenta. Pero hay otras cosas que podemos ver de parte de este predicador que nos indican la intensidad con la que trae su mensaje. Hermanos, solo la misericordia de Dios al enviar a su Hijo a morir en la cruz. Hermanos, solamente hay que entender y ver que Dios no eximió a su propio Hijo para enviarlo a morir en la cruz. Que no detuvo su mano para herir a su Hijo.
Solo que hay que entender, hermanos, la intensidad de lo que la cruz significa para entender que este es un mensaje que Él quiere que penetre en tu corazón. Es un mensaje serio. Es un mensaje serio. La cruz es una muestra de ese deseo intenso. Cristo mismo y su ministerio en este mundo es la muestra de esto. A alguien que le ha costado tanto, que sufrió tanto, para hacer accesible la salvación a los hombres, no va a traer este mensaje de manera... Eso es un mensaje intenso. Pero eso también lo vemos, hermanos, en el ejemplo mismo de la manera en cómo nuestro Señor Jesucristo predicaba en este mundo. El Señor predicaba con intensidad, con vehemencia. Ahí en Mateo 23, 37, vayan allá, Mateo 23, 37. Podemos ver un ejemplo de esto, hermanos. Miren a Cristo. Él dice, Jerusalén, Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, la que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como las gallinas juntan sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? ¿Ves la intensidad? ¿Ves la vehemencia de sus palabras? ¿Notas la forma ardiente y llena de amor con la que este predicador habla? ¿Cómo predica el predicador? Él predica con fuerza impetuosa, con vehemencia, Jerusalén, Jerusalén. Pero él habla también con fuerza impetuosa. En Juan 7, 37 al 38 dice que en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús puesto en pie exclamó en alta voz diciendo, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Puesto en pie, exclama a gran voz, vengan a mí y beban. Oh amigo, tú que vives en el desierto de este mundo, que estás seco por el pecado, tú que estás árido espiritualmente, que no conoces de la frescura de la relación personal con Dios, escucha esto. Si vas a Él, si crees en Él, si te entregas por completo a Él, Él dice que convertirá tu sequedad en manantiales. Él dice que convertirá tu sequedad, la aridez de tu corazón en manantiales. Dice que brotarán dentro de ti ríos de agua viva. Estos no son aguas posadas, una laguna posada llena de mosquitos, de agua hedionda. No. Este es un río, son ríos que confluyen, ríos que contienen nutrientes espirituales, ríos llenos de peces, una riqueza incomparable. Son ríos a los cuales se arriman árboles, y esos árboles, dice la palabra, que dan su fruto a su tiempo, y la hoja de esos árboles nunca cae. Es un río de aguas claras y nutritivas, hermano.
De lo más profundo de tu ser, dice el Señor, brotarán ríos de agua viva. Amigo que estás aquí sin el Señor Jesucristo, tú necesitas escuchar el mensaje de este predicador. Tú necesitas escuchar el mensaje de este predicador. Y tú, hijo de Dios, tú también necesitas escuchar este mensaje. Este mensaje es con intensidad. Es un mensaje lleno de pasión. Es intenso. Se presenta a todos los hombres y se presenta con intensidad. Pero también, en tercer lugar, es un mensaje que se predica con honestidad y claridad. Es un mensaje que se presenta con honestidad y claridad. Miren en el versículo 21 de Proverbios capítulo 1. Vayan allá, versículo 21, Proverbios 1. Dice, clama en las esquinas de las calles concurridas, a la entrada de las puertas de la ciudad, pronuncia sus discursos. Pronuncia sus discursos. Dice este versículo que el predicador pronuncia sus discursos. Esto quiere decir que el predicador está expresando una idea con palabras claras. Son palabras que tienen una articulación cuidadosa del mensaje. En este discurso el predicador es también muy honesto. Es tanta su honestidad que si de ser necesario, él le dice a los hombres simples, necios, burladores. Este es un predicador muy honesto. Este no es un predicador que va a venir a echarle azúcar a su mensaje. Es un predicador que dice las cosas como son. Simple, necio, burlador. Hermano, quiero preguntarte, en un mundo como el que vivimos, plagado de las superestrellas del mundo cristiano, ¿cuál es tu modelo de predicador? ¿Cuál es tu modelo de predicador? ¿Por qué razón hay en el mundo cristiano superestrellas? ¿Será porque nos agrada su estilo y la profundidad de su mensaje? ¿Será porque nos agrada su enfoque y también su elocuencia? ¿Será porque nos agrada su proyección o el alcance de su ministerio? ¿Será su influencia o su popularidad? Bueno, aunque ninguna de estas cosas son en sí malas, te pregunto, cristiano, tú que vives en un mundo muy diferente a una década o dos atrás, vivimos en un mundo de la explosión de las megas estrellas del mundo cristiano. ¿Te agrada un predicador porque se parece a Cristo? ¿Te agrada un predicador porque él se parece a Cristo? ¿Cómo predica el predicador? Lo hace de manera abierta, lo hace de manera intensa, pero también lo hace de manera honesta. ¿Te gusta cuando los pastores predican como Cristo? ¿Te agrada cuando su mensaje es honesto aunque te hiera? ¿Te agrada cuando describe a un necio, a un burlador, a un simple y pareciese como si él le tuviera un espejo y tú te estás viendo ahí? ¿Te agrada eso? ¿Sigues a un hombre así? ¿Te agrada porque, como dice la palabra, fieles son las heridas de un amigo? ¿O quieres que el predicador endulce el mensaje y sea agradable para ti, aunque él no se parezca a Cristo ahí?
Oh hermano, espero que tú ames a un predicador que se parece a Cristo. No estoy diciendo que toleres a un predicador, que ames cuando los pastores se parecen a Cristo, aunque nos hieran. Porque Cristo fue honesto en su mensaje. Oh, nosotros debemos anhelar que nuestros pastores prediquen como Cristo predicó. Debemos pedir que los pastores sean honestos, que no endulcen el mensaje para agradar a nuestros paladares. Debemos pedirle al Señor que nos dé pastores honestos, abiertos, pastores sin bozal. ¿Sabes lo que es un bozal? Es eso lo que le ponen a los perros para limitar la mordida. Y hay ocasiones que queremos que los pastores tengan bozales, porque el mensaje es duro y no nos gusta. ¿Eres tú así? ¿Eres tú así? La palabra se abre, se predica, se presenta, se expone y es dura. Es dura porque ese día vino a señalar el pecado que tú has estado ocultando, encubriendo. Y ese día quisieras que el pastor tuviera un bozal en la boca. ¿Quieres un pastor con bozal? Donde hay tanto veneno. Veneno. En las redes sociales hay mucho veneno. Pero tú no quieres un pastor que se involucre en la crítica. Y en un mundo de las superestrellas, mucho menos. Porque cuando viene el pastor y abre la palabra y te explica que eso que te parece tan bueno es veneno, entonces tú resientes. Esa actitud lo que quieres es que el pastor tenga un bozal. ¿Qué quieres de un pastor? ¿Que te diga lo que tú quieres o que sea como Cristo? No, hermanos, que sea siempre nuestro deseo que cada domingo desde el púlpito veamos a nuestro Señor Jesucristo hablándonos. Oren por el pastor. Oren por el pastor para que Él sea más como Cristo. Bueno, hemos visto quién es el predicador y cómo predica o el método que el predicador usa. Ahora vamos a ver cuál es el contenido del mensaje. ¿Cuál es el contenido del mensaje de este predicador? Bueno, si notan, este mensaje tiene 3 preguntas. 3 preguntas. En el versículo 22 dice el predicador: ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores se deleitarán en hacer burla, y los necios aborrecerán el conocimiento. ¿Hasta cuándo? Está haciendo una pregunta. Aquí vemos que el Señor está haciendo 3 preguntas a 3 tipos distintos de personas: los simples, los burladores y los necios. Cristo dice: ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Bueno, ya anteriormente en los primeros mensajes describimos quién era ese simple. Dijimos que ese simple es una persona que tiende a tener una comprensión superficial de las cosas. Una comprensión superficial. Él le encanta estar en la superficie, nada de profundidad. El simple es esa persona que rara vez actúa con cautela, es crédula, es alguien que está abierto a cualquier tipo de influencia. Es una persona que es fácilmente engañada. Aunque el conocimiento
Es un gran recurso contra el engaño. El simple se presenta aquí como alguien que deliberadamente busca mantenerse en la ignorancia. El Señor dice, ¿hasta cuándo simples amaréis la simpleza? El conocimiento del libro de Proverbios, dijimos que es para dar sabiduría a los hijos de Dios. Él simple no le gusta eso. No. Él dice que él ama la simpleza. El simple con frecuencia va a buscar excusas porque no quiere someter su voluntad a los principios de las Escrituras. ¿Por qué el simple ama la simpleza? ¿Por qué ama la simpleza? Bueno, porque él no quiere someter su voluntad a los principios de la Escritura. Es esa persona que usualmente vienes con la palabra de Dios y le dice, aquí esto es lo que dice el Señor. Y ellos dicen, sí, pero, y te dan una excusa. El simple en ocasiones despliega una actitud pasiva y sumisa, pero en el fondo la carnalidad de su mente hace que actúe con indiferencia a la palabra de Dios. A veces tú ves que los simplones, las simples son como muy tranquilos. Tienen esa apariencia. No quieren entrar en la controversia. A ver, no hay profundidad. No quieren profundizar en el asunto. Prefieren quedarse en la superficie del asunto. No, eso es muy complicado. Sí, pero... Bueno, el Señor le está haciendo una pregunta. Tú simple, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tú vas a amar la simpleza? ¿Hasta cuándo vas a amar esa sencillez en la que te haces vulnerable a las tentaciones del mal? ¿Hasta cuándo vas a estar en eso? ¿Por qué el simple ama la simpleza? Bueno, porque como dice Juan capítulo 3, versículo 19, y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Amaron más la ignorancia que les hace vulnerable a todo tipo de veneno. Amaron estar ahí. El problema del simple no es que es una persona tonta. El simple no es necesariamente una persona que no le gusta la ciencia y la información. No, el simple es esa persona que en cuanto a la ley de Dios y en cuanto a los preceptos de Dios, él voluntariamente prefiere y desea estar ignorante. ¿Por qué él hace eso? Porque él prefiere estar en las tinieblas. Él prefiere las tinieblas que a la luz. Amigo, te pregunto en esta mañana, ¿eres tú un simple? Hazte esa pregunta. No tienes que respondérmela a mí. ¿Quién soy yo? Pero hazte esa pregunta. ¿Seré yo un simple? Si reconoces que hay en ti una actitud de simpleza, ¿quieres dejar de ser simple? ¿Quieres dejar de ser simple? Bueno, él también hace una pregunta a los burladores. Dice, ¿y los burladores, hasta cuándo los burladores se deleitarán en hacer burla? Bueno, ¿quién es el burlador? Bueno, el burlador es básicamente una persona arrogante. Es una persona cínica y de una actitud desafiante. Los burladores son personas que se enorgullecen de que son impermeables a la verdad. Ven, ellos no quieren saber la verdad. No quieren tener nada que ver con los preceptos y la ley de Dios. Pero en su posición de rechazo a la palabra de Dios, ellos mantienen una actitud de orgullo.
son impermeables a la verdad. Yo pensando en esto digo, wow, esa es la actitud que mucha gente que se considera ellos mismos ateo, esa es la actitud que tienen. Son ateos, son impermeables a la verdad de Dios. Y usualmente cuando hablan con algún cristiano sobre cómo el cristiano prueba con las escrituras ciertas cosas, siempre vienen con esa actitud burlona, arrogante. ¿Hasta cuándo, burlador, te vas a deleitar en la burla? ¿Hasta cuándo vas a estar en esa postura arrogante? ¿Hasta cuándo? Bueno, yo te voy a decir hasta cuándo. Eso va a continuar así hasta que una de dos cosas ocurran. Hasta que el Señor tenga misericordia de ti y te llame al arrepentimiento y la fe, hasta que haga un milagro en tu vida y vengas arrepentido a Él y vengas buscando de Él, o hasta que el final de los tiempos venga o el Señor te llame a su presencia y abras tus ojos en el infierno. Hasta ese día tú vas a estar burlándote. Amigo, quizás tú de esto también te burles. Pero déjame decirte que en el infierno no hay una sola persona que se esté burlando ahora mismo. En el infierno no habrá un solo burlador. Porque allí los terrores del infierno van a ser reales. La burla no es hasta siempre. Va a llegar un día. Ruégale a Dios que lo que ocurra es que Él tenga misericordia de ti y te salve. Bueno, Él pregunta a los simples, Él pregunta a los burladores y ahora pregunta a los necios. Mire que de pregunta a los necios le dice, ¿hasta cuándo aborrecerán el conocimiento? Esas son 3 preguntas. ¿Hasta cuándo aborrecerán el conocimiento? Bueno, ¿quién es el necio? El necio es una persona insensible a la verdad. El necio es un hombre o una mujer que confía ciegamente en su propia sabiduría. Él se cree que se lo sabe todas. El necio es una persona testaruda a la que no se le puede transmitir ningún tipo de conocimiento piadoso. El necio odia el conocimiento de Dios y no considera el temor de Dios como una opción viable para su vida. Ese es el necio. Es testarudo. No hay forma de explicarle nada a esa persona. Está endurecida en su mente. Está endurecida. Esta persona desprecia la sabiduría, pero no toda la sabiduría. Él desprecia la sabiduría de Dios. Esa es la que desprecia. Porque hay muchas personas que tienen todo tipo de grados universitarios, tienen PhD 3 a la tercera potencia, pero háblale de Dios, háblale del conocimiento de Dios, háblale de la palabra de Dios. No, ellos a eso le presentan un desprecio y una antipatía. Esos son los grandes científicos de nuestros tiempos. Esos son los grandes doctos de nuestros tiempos. Que conocen de toda clase de ciencia. Pero como hemos visto, como no están bajo el dominio del temor a Dios, son unos necios. Porque en cuanto al conocimiento de Dios, en cuanto a la sabiduría de Dios, ellos eso lo desprecian, dice la palabra. Cristo le pregunta, ¿hasta cuándo vas a continuar con tu terquedad? ¿Hasta cuándo vas a continuar con tu necedad? Amigo, si tú eres un necio, este mensaje
vendrá en contra tuya el día del juicio final. Este mensaje en debilidad, quizás no al estilo que a ti te gusta, vendrá en contra tuya el día del juicio final. Porque tú desprecias, dice la palabra, la sabiduría. El Señor ha hecho 3 preguntas a 3 tipos diferentes de personas. Ese es parte del contenido de su mensaje. Habla al simple, habla al burlador y habla al necio. Oh amigos, si tú eres uno de ellos, mira lo que dice Salmos 2, versículos 1 al 4. ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. Esa es la actitud de estos días. Esa es la actitud de estos días. Eso de religión y de Dios, esos son solo cadenas, el opio de los pueblos. Eso es para ignorantes. Rompamos las cadenas de la religión cristiana, rompámonos y desliguémonos de todo lo que tiene que ver con Dios. Ahí la actitud de los grandes científicos y políticos de nuestros tiempos. Y de ahí hacia abajo. Esa es la actitud que muchos de ustedes que me están escuchando exhiben. Quiero salir de las cadenas de un padre cristiano. Quiero salir de las cadenas de esto de la religión, de Dios, de su temor. Rompamos las cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. Pero mira lo que dice el versículo 4. El que se sienta como rey en los cielos, se ríe. Se ríe. Dice el Señor se burla de ellos. Aquí se cumple el dicho que dice que el que ríe de último ríe mejor. El Señor se va a reír de último. Si eres un simple, si eres un burlador, si eres un necio, amigo, por el amor del Señor, arrepiéntete de tus pecados. Busca al Señor. Bueno, en segundo lugar, el contenido de su mensaje tiene un llamado. Un llamado. Versículo 23, Proverbios capítulo 1, versículo 23. Dice, volveos a mi reprensión. Volveos a mi reprensión. Charles Bridget, en su comentario sobre los proverbios, dice, la instrucción de un padre nos ha advertido contra la tentación. Eso fue lo que Salomón estaba haciendo con su hijo. La instrucción de un padre nos ha advertido contra la tentación. Ahora, la voz de la sabiduría nos invita a su escuela. Si hay peligro en escuchar el consejo de Satanás, no menos hay en menospreciar las invitaciones de Dios. ¿Qué quiere decir el predicador cuando dice, volveos a mi reprensión? Bueno, después de estas 3 preguntas de alerta y reprensión, el predicador ahora hace un llamado al arrepentimiento. Eso es lo que le está haciendo cuando dice, volveos a mi reprensión. Es un llamado en particular, es un llamado al arrepentimiento. El predicador está llamando a todos los hombres, en las plazas, en las calles, es un mensaje para todos y es un mensaje sin discriminación. Y a esos hombres Él los está reprimiendo, corrigiendo, necios, burladores, simples.
Pero ahora Él pasa a hacer a ellos un llamado. Vengan a mi corrección, vengan a mí. Vengan a mí. Bueno, un llamado similar el Señor lo hizo en Ezequiel capítulo 33, versículos 10 y 11, cuando dijo: y tú, hijo de hombre, di a la casa de Israel, así habéis hablado diciendo: ciertamente nuestras transgresiones y nuestros pecados están sobre nosotros y por ellos nos estamos consumiendo. ¿Cómo pues podremos vivir? Y ahí lo que dice el Señor: diles, vivo yo, declara el Señor Dios, que no me complazco en la muerte del impío, sino que el impío se aparte de su camino y viva. ¿Y qué dice? Volveos de vuestros malos caminos. He ahí el llamado del Señor Jesucristo. He ahí el llamado del predicador. Volveos de vuestros malos caminos. Y te pregunta aquí en Ezequiel: ¿por qué habréis de morir? ¿Por qué habréis de morir? ¿Por qué habréis de acabar en una condenación eterna? Volveos de vuestros malos caminos. Vuélvete de tu mal camino. El predicador te está llamando al arrepentimiento. El predicador te está dando su palabra de manera amplia y sin discriminación. ¿Por qué? Porque solo su palabra puede hacer esa transformación en tu vida. Hechos 17:30 dice: por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes. El predicador está hablando a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. He ahí el glorioso mensaje del predicador: arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete. Volveos de vuestros malos caminos, dice el Señor. Bueno, el mensaje tiene 3 preguntas a 3 tipos distintos de personas y tiene también un llamado. Pero por último, hermanos, este mensaje del predicador tiene también una promesa. Tiene una promesa. Dice el versículo 23 de Proverbios capítulo 1. He aquí, derramaré mi espíritu sobre vosotros. He aquí, derramaré mi espíritu sobre vosotros. Los haré conocer mis palabras. Oh hermano, ¿y qué mejor regalo que recibir el Santo Espíritu de Dios? Amén. ¿Qué mejor regalo que ese? Oh, el Señor dice: yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Voy a enviarles al Consolador. ¿Ves? Su mensaje no es solo de reprensión. Su mensaje es un mensaje de esperanza. Su mensaje es un mensaje de amor. Su mensaje es un mensaje de salvación. Y el Señor promete el mejor regalo que puede darte. Él dice: yo voy a derramar sobre ti mi espíritu. Y obviamente es necesario recibir ese regalo para que se cumpla lo segundo que Él dice: los haré conocer mis palabras. ¿Ves? Este mensaje es para ti, cristiano. Para ti. Tú necesitas recordar que el mejor regalo que has recibido no es lo que te dieron anoche o mañana. En el caso mío no me dieron nada ni me darán nada. Pero nosotros tenemos que recordar, hermanos,
que nosotros hemos recibido el Espíritu de Cristo. Y ese Espíritu es el que nos hace entender y comprender su palabra. Amigo que estás aquí sin el Señor Jesucristo, tú también puedes recibir ese mismo Espíritu. Tú también puedes recibir ese mismo Espíritu. El Señor le dijo a sus discípulos: os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¡Qué gran bendición! El Espíritu Santo prometido a su pueblo. ¿No lo cumplió? Ciertamente lo cumplió. Él lo cumplió. Y hoy nosotros disfrutamos de la presencia del Espíritu de Cristo. Amigo, vuélvete de tus malos caminos. Vuélvete de tus caminos. Arrepiéntete por vivir como has estado viviendo. Arrepiéntete por no haber tenido a Cristo, a este predicador, como Rey, como Señor. Amigo, el predicador alza su voz en las plazas, clama en las esquinas de las calles concurridas, a la entrada de las puertas de la ciudad, pronuncia sus discursos y el predicador te está trayendo el mensaje de salvación aquí y ahora. Es para ti, amigo, que no conoces al Señor Jesucristo. Él trae su mensaje para ti. Aquí, en este lugar, y te dice: volveos a mí. Amigo, hoy puede ser el día de tu salvación. Hoy puede ser el día de tu salvación. Quiera el Señor que tú puedas escuchar la voz de este predicador. Vamos a orar. Padre Celestial, Dios, damos gracias por nuestro Señor Jesucristo. Oh Señor, en momentos en el que el mundo, muchos países celebran el nacimiento de un bebé, nosotros cada día celebramos a Cristo y a este crucificado. Porque Él, Señor, a través de su muerte nos ha dado vida. Gracias, Padre, por habernos enviado al predicador. Gracias, Padre, por habernos enviado a la sabiduría. Gracias, Señor, por la obra de Cristo en la cruz. Te rogamos, Señor, que si alguno aquí en medio de nosotros, por el internet, ha podido escuchar tu voz, Señor, ve y haz una obra grande en su corazón. Salva a alguno en esta mañana, Padre, te lo rogamos. Te lo pedimos. Sé con nosotros en nuestro regreso a nuestros hogares. Te pedimos esto en el nombre de Cristo. Amén.